Bueno, tengan buenos días. Eh, Perdón los minutos de atraso, pero ya estamos acá nuevamente. Soy doctor Mauricio Rodríguez, para los que no me conocen, endocrinólogo colaborador siempre de la Asociación Salvadoreña de Diabetes ASADI. Pues este día vamos a ver un nuevo tema, ¿verdad? Y es en relación a las infecciones de vías urinarias. Este tipo de problema en los pacientes con diabetes es bastante frecuente, por lo tanto tomamos a bien abordarlo para ver qué podemos encontrar en cuanto a esto de infección de vías urinarias, que son muy frecuentes en los pacientes que tienen diabetes. Entonces, solo voy a dar unos minutos para ver que todo vaya bien, que todos estemos conectados, ¿verdad? Y así poder tener una mejor sintonía en cuanto al abordaje del tema, ¿verdad? Saludos. Solo quisiera saber si se escucha bien, si estamos bien en sintonía. Un saludo, Mayra. Gusto saludarles en esta mañana, ¿verdad? Casi mediodía. Igual para los que nos ven desde el exterior, desde Estados Unidos también, pero tenemos varios pacientes que nos visitan del exterior, de varios países, ¿verdad? Bien. Vamos a ver. Solo vamos a dar unos minutos más. Mientras todos se van conectando, o los que puedan conectarse. Bien, ya estamos por comenzar. Solo estoy haciendo unos retoques acá. Bien. Se me había perdido la imagen acá. Bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Saludos Ana María Domínguez también. Bien, vamos a comenzar. Nuevamente saludos a todos los que nos van sintonizando. En este momento pues vamos a hablar sobre, como mencionaba, infección de vías urinarias y diabetes mellitus. Como decía inicialmente, pues a veces sucede que ese tipo de problemas es muy frecuente y vamos a tratar de detectar qué puede estar pasando, si en este caso alguno de los pacientes está teniendo este tipo de problemas. Y además de eso, ver qué podemos hacer, ¿verdad? De eso se trata, de seguir aprendiendo. Bien, cuando nosotros nos preguntamos qué es una infección de vías urinarias, y médicamente lo que podemos decir es que es la colonización y desarrollo bacteriano en el epitelio de las vías urinarias a cualquier nivel. ¿Ya? Cuando hablamos de vías urinarias, perdón, voy a retroceder la imagen, no alcancé a poner esto, pero aquí tengo representada yo más o menos cómo es la anatomía de las vías urinarias, digámoslo acá. Inicialmente esta es una mujer, obviamente, pero desde el punto de vista anatómico tenemos que acá se encuentra la vejiga, ¿verdad? Antes de la vejiga está la uretra. La uretra es la manguerita, digámoslo así, que va desde el orificio donde sale la orina hasta la vejiga, que es esta parte de acá. Luego la vejiga se comunica hacia los riñones,
los riñones en esta parte de acá, y en este caso, pues estas mangueritas que ustedes ven acá se llaman uréteres, ¿sí? Los uréteres entonces son otras mangueritas que también puede, digamos, infectarse, ¿ya? Y tenemos los riñones que están a ambos lados. Obviamente tenemos dos riñones a ambos lados, ¿verdad? Derecho e izquierdo. Entonces tenemos, recapitulando, en el caso la uretra no se ve acá, tal vez una imagen más adelante, no recuerdo si la coloqué, pero la uretra es la manguerita que va hacia el exterior, a donde sale la orina. Luego sigue, en el caso del hombre, por los genitales, la uretra va a ser más larga, ¿verdad? Por el pene, ¿verdad? Obviamente tiene más longitud y extensión, porque en el caso de la mujer no existe anatómicamente el pene. Pero acá tenemos luego la vejiga, de la vejiga pues llegan los uréteres y luego tenemos los riñones. Entonces va a depender los síntomas también de dónde tengamos las infecciones, así también generalmente puede haber dolor. Por ejemplo, si hay infección a nivel abdominal, en los uréteres, pues hay puntos en los cuales cuando uno palpa al examen físico puede haber dolor y por lo tanto puede sugerir que puede existir una infección de vías urinarias. Bien, como decía, en cualquier parte de la uretra hasta los riñones, nosotros lo podemos considerar como una infección de vías urinarias. Entre más arriba es la infección, pudiera tener síntomas un poquito más complicados y más, digámoslo así, sistémicos, digámoslo así. Al hablar de epidemiología, son datos que nosotros podemos encontrar a nivel, digámoslo así, por diferentes estudios que se van haciendo a nivel mundial. Nosotros en El Salvador pues no contamos con muchos estudios. Sin embargo, algunas estadísticas que nos dicen es que, por ejemplo, en el caso de las infecciones de vías urinarias es responsable de más de 7 millones de visitas al médico. 15% de los antibióticos prescritos en Estados Unidos son causados por un paciente que llegó a consultar por infección de vías urinarias. Hay más de 100.000 internamientos al año, estas estadísticas son más que todo Estados Unidos, representan el 40% de las infecciones en hospitales, es decir, que es una infección bastante frecuente y recurrente, y el coste anual calculado supera los $1.000 millones, o sea, sí es bastante complejo, ¿verdad? Frecuente y complejo en el sentido de que sí hay números importantes y que de repente si esto lo trasladamos a nuestro medio, pues obviamente sí va a haber cierta, digámoslo, importancia. También podemos decir que es la primera causa de consulta en mujeres en edad reproductiva. Esto también es importante porque de repente, digamos, una de las causas del por qué muchas pacientes tienen con frecuencia infección de vías urinarias, lo vamos a ir viendo en el caso de las mujeres. Vemos que es la primera causa de consulta, ¿verdad? En el caso de edad reproductiva, es decir, en la edad en la cual las pacientes pueden tener bebés. La incidencia es de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que son 3.000 casos nuevos por cada 100.000 habitantes que se van generando de infección de vías urinarias en el diagnóstico como tal. Y en pacientes más de 60 años, vean que se duplica, ¿verdad? Es decir, que también la edad es un factor determinante. Si un paciente, por ejemplo, está en edad reproductiva, son 3.000 casos por cada 100.000 habitantes de diagnósticos recientes de infección de vías urinarias. Pero si la edad es más de 60 años, pues vamos a tener que son más de 6.000 casos por cada 1.000 habitantes. Es decir, se duplica la edad, entonces aquí sí es un factor determinante. Algunas otras cosas importantes que hay que tomar en cuenta son algunas definiciones. Por ejemplo, cuando algunos términos médicos que nosotros ocupamos, que también es importante conocer, no solamente decir, es una infección de vías urinarias, sino que también, o muy generalmente, los pacientes frecuentemente dicen, mire, me duele la espalda, yo creo que tengo infección de vías urinarias, y no siempre el dolor de espaldas refiere a una infección de vías urinarias. Por lo tanto, cuando veamos cómo en general se hace el diagnóstico, pues vamos a ver que no solamente es por clínica, sino que también hay que ver algunos otros estudios. Sin embargo, tenemos acá algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es bacteriuria? Bacteriuria significa nada más la presencia de bacterias en orina, ¿sí? Normalmente pueden existir algunas bacterias y eso es normal, pero no significa que vayan a haber síntomas.
Estas bacterias son hasta cierto punto defensas para otras más que pueden llegar. Sin embargo, cuando estas bacterias sobrepasan el número de cantidad que deben de existir normalmente, entonces ya podría ir orientándose a una infección de vías urinarias. El término piuria significa que prácticamente sale pus a través de la orina, y aquí vemos que hay más de 8.000, digamos, colonias o leucocitos, son las bacterias como nosotros lo reflejamos a través del general de orina, que pudieran, o más bien no son bacterias, son las defensas. Nosotros tenemos defensas que son los glóbulos blancos, y dentro de esos glóbulos blancos están los leucocitos. Entonces, si estos leucocitos, que son las defensas de primera línea, empiezan a atacar a estas bacterias, se van a incrementar de manera acelerada y van a incrementar en número bastante en cantidad para tratar de defenderse contra esas bacterias que quieren crecer. Entonces, por lo tanto, si tengo muchos leucocitos, va a reflejar de que hay una infección de vías urinarias. El término leucocituria es la presencia, cuando se toma un general de orina, de 8 a 10 leucocitos por campo. Es decir, esto hasta cierto punto pudiéramos decir que es hasta normal. No hay algo que pudiera decir que porque hasta 10 leucocitos pudiéramos decir que es normal. La IBU o infección de vías urinarias no complicada es una infección de vías urinarias anatómicamente y fisiológicamente normales. Es decir, que pues es algo simple, ¿verdad? Va donde el médico, tiene síntomas urinarios y no representa un problema bastante fuerte de salud. Ya veíamos que hasta cierto punto es muy frecuente que los pacientes consulten por infecciones de vías urinarias. Sin embargo, cuando se vuelve complicada, es que existen, además de esta infección que está además asociada a un trastorno estructural o fisiológico. Aquí muy a menudo vemos pacientes que sí son bastante... a veces necesitamos incluso hospitalizarlos porque necesitan cumplimiento de medicamento antibiótico intravenoso. Por lo tanto, sí es bastante frecuente que pudiera llegar a pasar. Comparado una infección de vías urinarias no complicada con una complicada, la no complicada obviamente va a ser mucho más frecuente, y la complicada sí ya requiere un tratamiento más exhaustivo y más, digámoslo así, invasivo muchas veces, que implicaría, como les mencionaba, hasta hospitalizaciones. A veces bien pueden pasar 10, 14 días, o incluso pueden llegar pacientes a tal punto, ¿verdad?, que se complica tanto esta infección que puede llegar a tener una sepsis, y eso significa que las bacterias se diseminaron o se regaron, ya no solo están en el tracto urinario como veíamos en el inicio, sino que se diseminaron a través de toda la sangre, y puede llegar el paciente hasta una unidad de cuidados intensivos o hasta mortalidad. Hemos visto muchos pacientes que tienen sepsis o una infección complicada por una infección de vías urinarias y puede llegar hasta una mortalidad. Por eso la importancia también del tema. Tenemos también la de bacteriuria asintomática. Acá tenemos que son pacientes que están consultando frecuentemente en sus controles, por poner un ejemplo, y el médico les deja un general de orina y un cultivo, que sería la mejor opción, el urocultivo, para ver cómo están esas bacterias. Si hay crecimiento de bacterias, no siempre implica una infección de vías urinarias, como tal, complicada o no complicada, sino más bien muchas veces, en especial muchos diabéticos o incluso adultos mayores, pueden tener la presencia de bacterias en gran cantidad, pero no significar un problema de riesgo o ser algo, digámoslo así, significativo, porque sería bien complicado estar cumpliendo antibióticos a cada control. Sería muy deleterio o muy, digámoslo así, muy complicado para los pacientes estar cumpliendo antibióticos a cada momento. No significa que solo por tener bacterias hay que cumplir. Ahora, sí hay que vigilarlo, porque si empieza a desarrollar síntomas, entonces sí hay necesidad de tratarlos, porque estas bacteriurias pueden ser también en el sentido asintomáticas, cuando, por ejemplo, existen alteraciones anatómicas. Por ejemplo, hay pacientes adultas mayores que pueden tener, por ejemplo, que se salga un poquito la vejiga o el útero a través de la vagina. Eso se llama rectocele, cuando el recto sale por la vagina se llama rectocele, o cistocele cuando es en el caso de la vejiga o el útero. Entonces hay que tener cuidado
digamos que no significa siempre dar antibióticos o automedicarse inmediatamente y solo por tener algún par de bacterias decir, bueno, tengo este tipo de infección. La persistencia bacteriana significa que es la evidencia de los microorganismos con crecimiento bacteriano a pesar del tratamiento apropiado. La reinfección, es decir, que a pesar de que ha sido tratamiento, existen 2 cuadros de infecciones de vías urinarias ocasionados por diferentes microorganismos en un lapso menor de 6 meses. El tiempo también acá es bien importante. Entonces acá tenemos que son 2 infecciones en menos de 6 meses, pero por diferentes microorganismos. Ya vamos a ver algunos de los microorganismos. Pero la más frecuente, y más de algunos la habrá escuchado, es la famosa Escherichia coli, que a veces hasta a algunos les cuesta pronunciar y es comprensible porque no es un término que deben de todos manejar. Entonces, en resumida cuenta, nosotros lo ponemos como E. coli. Esto quiere decir Escherichia coli, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. Entonces, pero puede ser que no sea precisamente una E. coli, sino que puede ser otras bacterias. Y en este caso es una reinfección, es decir, otra bacteria. Ahora, en la infección recurrente, aquí sí, son más de 3 cuadros de infecciones de vías urinarias en un año, o 2 episodios en menos de 6 meses. Aquí pudiera ser que podría ser incluso la misma bacteria. Ahora, ¿cómo puede llegar la bacteria a afectar las vías urinarias? Y tenemos 3 formas principales. Tenemos la vía linfática, existe no solamente en el cuerpo las venas, las arterias, que son las donde circula la sangre, sino que también nosotros tenemos la vía linfática. La vía linfática es otro filtro parecido a lo de las venas, pero acá también pueden circular bacterias, ¿verdad? Y en este caso aquí también circulan muchas defensas, ¿verdad? Y son fuente importante de este tipo, ¿verdad? Pero puede llegar a través de la vía linfática a las diferentes zonas del tracto urinario, uretra, vejiga, uréteres, hasta llegar a los riñones. Puede ser una vía hematógena, es decir, por ejemplo, alguien consultó porque tuvo una infección diferente, por poner un ejemplo, una neumonía, pero la bacteria esta de la neumonía puede llegar a la sangre y de la sangre llegar al tracto urinario. Puede ser una infección de vía respiratoria, por ejemplo una faringitis, esta bacteria llegó hasta la sangre y llegó a vías urinarias. Claro, estas no son frecuentes, pero es una manera también de que pueda llegar a contagiar. Y la forma ascendente, que obviamente es la más común, eso significa que a través de la uretra, que es donde sale la orina, puede llegar a infectar, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa E. coli llegó a la uretra, de la uretra puede llegar a vejiga y producir una cistitis, por ejemplo. Esa es la infección o inflamación de la vejiga. O puede subir aún más, puede llegar hasta los riñones y producir una pielonefritis. Eso se llama una infección de vías urinarias en los riñones. Estas son algunas otras bacterias que son más comunes. Por ejemplo, estas son unas estadísticas españolas y también incluso en otros lugares de Latinoamérica, pero vemos que la más frecuente, hasta un 80%, la más común, es la E. coli, la Escherichia coli. También tenemos otras como Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia, otras enterobacterias, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus fecalis, Streptococcus agalactiae. Todas estas son bacterias y son nombres raros, pero se los pongo para que ustedes sepan que no solo existe la E. coli o Escherichia coli, sino que existen otras más, pero la más frecuente ustedes ven en un 80%, tanto en España o Europa, como también incluso aquí vemos Brasil, que es Latinoamérica, pues es la más común y más de alguno pues habrá identificado en sus exámenes que estaba en efecto la E. coli. Ahora, ¿cómo se puede clasificar una infección de vías urinarias? Nosotros veíamos que pueden existir diferentes formas de clasificarse, o más bien ya les venía comentando que pueden ser en todo el tracto urinario, pero acá tenemos, esto es un dibujo un poco difícil, digamos que es como un corte que nosotros hacemos, digámoslo así, transversal, es como que cortemos un pan de caja, digámoslo así, un pan, y querramos partirlo a la mitad y entonces veamos esa mitad de un lado, ¿verdad? Aquí tenemos a la vejiga, acá tenemos, por ejemplo, este es el caso del hombre, que a diferencia de la mujer no lo tiene, que es la próstata. Entonces acá tenemos la uretra, miren, aquí la uretra, esta es en donde va a llegar hacia
del exterior a través del pene. Aquí no está el pene, pero acá está la uretra, que es esta manguerita. En el caso de la mujer no está la próstata, pero esta uretra llega a la vejiga, y la vejiga, pues, ¿cómo se llama? Aquí es donde también pueden colonizarse o llegar a reproducirse muchas bacterias, ¿verdad? Esta vejiga tiene la capacidad de expandirse y de retraerse. Aquí existe una válvula, ¿verdad?, que nosotros como personas podemos controlar. Por ejemplo, alguien tiene deseos de miccionar o ir a hacer pipí, o tiene deseos de ir al baño, tiene la capacidad de poder decir, bueno, ahorita no tengo un baño cerca, puedo aguantar, y se cierra esta válvula voluntariamente. Una vez vayamos al baño, entonces se abre y puede entonces salir, expulsarse la orina. En el caso del hombre tiene estos lóbulos, que son la próstata, y que cuando crece puede llegar a tapar o obstruir totalmente acá, y por eso es que el crecimiento prostático es una causa frecuente de también infecciones de vías urinarias. Luego tenemos acá cómo podíamos entonces decir que se podía clasificar lo de las infecciones de vías urinarias. Es que tenemos infecciones superiores o infecciones inferiores. Las superiores son pielonefritis y absceso renal. Pielonefritis ya es arriba, acá está la vejiga, acá sube, y acá tenemos pielonefritis, el riñón como tal, que puede llegar a infectarse, o el absceso renal, que ya es un poquito más complicado. Esto es superior, o sea que arriba de la vejiga son infecciones superiores, y abajo de la vejiga, o de la vejiga para abajo, son las inferiores. Ahí tenemos la cistitis, que sería infección de la vejiga, prostatitis, en el caso del hombre puede infectarse la próstata, y la uretritis, que ya sería la uretra, ¿verdad?, que puede ser tanto en hombres como en mujeres. Luego, pues también podemos decir que pueden hacer algunas infecciones, pueden ser sintomáticas, es decir, que sí produce una cierta cantidad de síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, puede haber hasta diarrea en algunos casos, dolor abdominal, etcétera. Pueden haber algunas otras que son asintomáticas. En los diabéticos es muy frecuente porque sus defensas generalmente no son tan buenas, y en el caso de esto, pues pueden desarrollar infecciones asintomáticas, pero ahí está la infección, y puede incluso detectarse, porque puede ser que el paciente esté muy bien controlado en los últimos 3 meses, pero de repente se tuvo una elevación de glucosa, entonces, y no tiene otro síntoma, no tiene fiebre, no tiene dolor al orinar, no tiene dolor abdominal, pero la glucosa se disparó, y entonces pudiera pensar uno que pudiera haber una infección de vías urinarias, que es una de las causas más frecuentes. De hecho, la infección de vías urinarias, o en general las infecciones, es la causa de descompensación también muy frecuente en los diabéticos. Puede haber infecciones recurrentes, como lo decía, o relacionadas con catéteres. Algunos otros pacientes necesitan colocarse catéteres o sondas por diferentes causas, ¿verdad? Y ahí obviamente es más fácil para que se colonicen las bacterias. Hablando de bacteriuria, decíamos que es la presencia de bacterias en la orina, solo bacteria, uria, que es orina, entonces bacterias en la orina. Y se determina cuantificando las bacterias mediante un sondaje uretral. No siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Obviamente la muestra de orina es la que nos define. Pero la bacteriuria puede ser significativa o puede ser asintomática. Cuando nosotros decimos significativa es cuando hay más de 100.000 bacterias en un cultivo de orina, ¿verdad? Y entonces podemos decir entonces que sí es positivo para bacterias. O puede ser asintomática, que a pesar de que existen estas bacterias, pero el paciente no ha desarrollado síntomas, como lo mencionaba. No síntomas de la asintomática, ¿verdad? El cultivo urinario positivo, y es frecuente en las mujeres con sondas, o incluso en pacientes con diabetes, o también, como lo vamos a ver un poquito ya en estas siguientes diapositivas, que pueden haber algunas alteraciones anatómicas que pudieran predisponer al desarrollo de infecciones de vías urinarias. Pueden haber también infección de vías urinarias inferiores, como por ejemplo hablábamos de la cistitis. Esta es una radiografía del abdomen, en donde vemos acá a este nivel está la vejiga, y acá arriba pues se dibujan los riñones, para que vean ustedes, estos son los uréteres. Aquí más o menos para que vean cómo es algo así como lo normal, ¿verdad? La cistitis entonces es un síndrome que es un conjunto de signos y síntomas que dan disuria o mal de orina, poliaquiuria, urgencia urinaria o tenesmo, que es un dolor al momento de orinar o ardor, ¿verdad? Y que necesita incluso hacer fuerza para orinar, sensibilidad arriba del pubis, ¿verdad? O sensibilidad
a nivel del abdomen inferior, dolor, ¿verdad? Y los síntomas se relacionan con la inflamación del tracto inferior sin infección bacteriana y estar causados por uretritis, ¿verdad? Todo el tracto urinario puede estar inflamado o puede ser solo una parte de la uretritis, que es lo más externo. Puede ser que además de la uretritis se acompañe de cistitis y entonces los síntomas pueden ser mucho mayores o llegar a tan arriba que son las superiores, que son los riñones, ¿verdad? Y ahí sí se complica un poquito más. Ahora, pues, en cuanto a las infecciones superiores, hablando más que todo de los riñones, ahí sí puede existir incluso un dolor, ¿verdad? En las partes, más que todo en los costados de atrás de la espalda, ¿verdad? Hay fiebres son intensas, dolor en la espalda baja, puede haber mal de orina, disuria, tenesmo, que es, ya habíamos hablado, cierto dolor o fuerza para poder orinar, poliaquiuria es la urgencia urinaria, y las náuseas y los vómitos, y puede haber incluso hasta diarrea. Ahora, las infecciones recurrentes son pacientes que han presentado, como mencionaba, 3 o más cuadros en un año. El 80% para recordar son por la E. coli o Escherichia coli, ¿verdad? Ahora, relacionadas con sondas y catéteres, a veces pues hay mala técnica en la higiene, también es importante, y después de 30 días de instalación se colocó, por ejemplo, un catéter en la sonda urinaria, en la uretra, perdón, y estas sondas, en algunos casos, dependiendo del tipo de sonda, la mayoría de veces se tiene que estar cambiando cada 15 días, porque si no colonizan y es más fácil que llegue una infección. Hay sondas que son más especiales y se pueden llegar a cambiar hasta cada mes, pero va a depender de qué tipo de sonda se esté utilizando. Ahora, vamos aquí a la parte que muy importante, porque aquí va a depender mucho que se puedan identificar qué es lo que puede estar pasando, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, o algunos factores que pueden determinar el desarrollo de una infección de vías urinarias. El huésped es el paciente, es decir, que va a depender de varias cosas. El huésped o el paciente, los microorganismos o las bacterias, el ambiente en el que nos desenvolvemos y también algunos ciertos tipos de antibióticos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de huésped, tenemos la edad. Hablábamos que en mujeres, por ejemplo, en edad reproductiva, pues es una causa muy frecuente, pero que se duplica cuando sobrepasa los 60 años, ¿verdad? Es decir, que la edad es un factor determinante. El embarazo también, por el hecho de crecer ahí un ser vivo, ¿verdad? Va aumentando de tamaño el abdomen y pues por lo tanto le cuesta aún más, digamos, la movilidad de los flujos, en este caso urinarios, y por lo tanto hay más capacidad de que digamos, se acumule más la orina en la vejiga, por poner un ejemplo. La función renal y el hígado, pacientes con problemas de insuficiencia renal, tal vez no definitiva o que necesiten diálisis, pero sí a medida pues se va adquiriendo daño renal y a nivel hepático, pues las funciones van disminuyendo. Enfermedad concomitante, en este caso la diabetes, en conjunto con la inmunidad. Sabemos que un paciente con diabetes pues, pueden estar las defensas bajas y son muy predisponentes a desarrollar infecciones. Ya vamos a ver algunas causas. Ahora, al hablar de las bacterias o microorganismos, no solo pueden ser bacterias, pueden ser virus o hongos incluso, ¿verdad? Por ejemplo, algo frecuente que sucede es que puede tener un flujo vaginal. En el caso de las mujeres, una candidiasis, un flujo blanquecino, y ese puede llegar a migrar a la uretra por la comunicación cercana que existe por anatomía en las mujeres, de la vagina hacia la uretra, o incluso desde el recto, si no hay una buena limpieza, puede llegar de bacterias que son colonizantes o que están normalmente en el intestino, pero que no deben de estar ni en vagina ni en uretra, y por lo tanto pueden migrar o pueden, digámoslo así, caminar desde la región rectal o vaginal hacia la uretra y por lo tanto producir una infección, ¿verdad? Aquí en los microorganismos pues va a depender como el tipo de especie. Hablábamos, la E. coli es la más frecuente, hay otras más que son más complicadas, incluso hay bacterias que son hospitalarias, que son más difíciles de tratar, como vemos acá en el ambiente. No es lo mismo una infección que se adquirió en la comunidad o cuando hablamos en el ambiente en el que nos desenvolvemos a diario o en el hospital. Estas son bacterias más difíciles y difíciles de tratar. Y también va a depender algunos antibióticos, que también si son antibióticos que son resistentes, las bacterias son resistentes al antibiótico que se está dando, pues no va a tener un efecto beneficioso. Algunos factores de riesgo, por ejemplo, tenemos la diabetes como en primera causa, ¿verdad? Porque es una
digámoslo, causas más frecuentes porque las infecciones son más frecuentes. La diabetes, pero pueden haber otras más. Inmunosupresión, por ejemplo, hay otras enfermedades que bajan las defensas como el lupus o artritis reumatoidea o estar tomando esteroides de manera crónica o por ejemplo, otras enfermedades como insuficiencia renal o enfermedades hepáticas pueden bajar las defensas. La vejiga neurogénica, que es una consecuencia de la diabetes mellitus, es decir, una complicación. La vejiga neurogénica quiere decir que empiezan a retener orina las pacientes. Por ejemplo, ya no se expulsa totalmente la orina. Van al baño, orinan, pero falsamente el cuerpo pues piensa que ya terminó de orinar y al final pues no se ha terminado de extraer toda la orina, por lo tanto esa acumulación es un caldo para la reproducción de bacterias. Presencia de sondas vesicales, algunos pacientes necesitan sondas, el embarazo, que es lo que ya veíamos. En el caso de los hombres, los factores de riesgo aquí serían más que todo, por ejemplo, aquellos que el agrandamiento de la próstata, algunos otros que van a cirugía urológica, es decir, por ejemplo, a extracción del crecimiento prostático, por lo tanto, más probable que haya infecciones. La nefropatía poliquística, esto quiere decir algunos pacientes en sus riñones por genética crecen no por tener un quiste, sino que son bolsitas pequeñas de agua que se empiezan a hacer, que nacen con esa predisposición, no es algo que se adquiere, pero es algo genético y tienen muchos quistes, muchas bolsitas de agua en los riñones y eso predispone también a anormalidades anatómicas. Veíamos rectocele, es decir, que el recto salga a través de la vagina, o cistocele en el caso de la vejiga. Y los litos son básicamente los cálculos, famosos cálculos que también son factores predisponentes para desarrollar infección de vías urinarias. Si lo separamos entre hombres y mujeres, tenemos que en el caso de las mujeres, defectos en la mucosa genitourinaria por pérdida de los estrógenos. Estamos hablando de mujeres que ya entraron en la menopausia, por lo tanto ya no hay una protección hormonal. En el caso, por ejemplo, sabrán que en la edad reproductiva, pues los ciclos menstruales y todo esto pues ayuda a que el flujo vaginal sea ayudado por las hormonas. Una vez ya no hay hormonas, por lo tanto va a haber menos flujo vaginal y por lo tanto menos lubricación, va a estar más seca la anatomía de la mujer y por lo tanto es más fácil que las bacterias se reproduzcan. Cambia una población bacteriana normal, en este caso, por poner un ejemplo, igual decíamos, todas las personas pues mantienen cierta cantidad de bacterias, es normal, pero pueden cambiar en el tiempo. Una causa, por ejemplo, que sucede cuando hay relaciones sexuales por primera vez con su pareja, estas bacterias nuevas que el hombre inocula en la mujer pudiera a través del pene pues pudieran colonizar y obviamente causar una infección de vías urinarias. Por lo tanto, ese sería un cambio de población bacteriana, ¿verdad? Incremento en el volumen residual de la vejiga, eso por una vejiga neurogénica como lo estábamos viendo en su momento. En el caso del hombre, pues una dificultad del vaciado vesical por hipertrofia prostática. Ya veíamos que la próstata puede comprimir la uretra y por lo tanto no alcanza a salir toda la orina y por lo tanto pues puede tener una mayor predisposición de infección de vías urinarias. Prostatitis bacteriana, no solamente las vías urinarias se afectan, sino la próstata puede llegar a infectarse y producir también infección. Cálculos prostáticos o todo el tracto urinario, la estenosis uretral, significa que hay una estrechez, un estrechamiento de la uretra, que es donde sale la orina. Y si está estrecha, pues entonces hay a veces necesidad de hacer un sondaje o colocar una venda transuretral para poder eliminar esa estrechez. En ambos sexos en común podemos decir anormalidades anatómicas que ya las repetíamos, divertículos en la vejiga que no es frecuente pero que pueden llegar a suceder en ambos sexos, catéteres urinarios o sondas transuretrales y enfermedades relacionadas, en este caso la diabetes en el que estamos hablando. Ahora, en general el cuadro clínico de una infección de vías urinarias es frecuente ver este paciente que tiene el dolor en la parte baja de la espalda, ¿verdad? Fiebre, ¿verdad? Necesidad urgente y frecuente de orinar, el mal de orín famoso o sensación de dolor al orinar. La hematuria significa que puede haber hasta sangre en la orina, esa es una infección un poquito más compleja porque puede haber cistitis, es decir, ya no solo es la uretra la afectada o incluso en los riñones.
la fiebre, el escalofrío y dolor, ¿verdad? Que era lo que evidenciamos. Ahora, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo es que el paciente consulta? Tiene estos síntomas, llega al médico y el médico entonces tiene que ver estas tres cosas. La parte clínica, es decir, los síntomas que acabamos de ver. Esto es bien importante, algunos pacientes no presentan clínica, es decir, no tienen síntomas, son, como veíamos, infecciones de vías urinarias asintomáticas y que va a depender del médico, bien importante poder tener la acuciosidad de decir, bueno, si su glucosa estaban bien y ahora están disparadas, pudiera ser una infección de vías urinarias. Por lo tanto, como sugerencia, los controles, en la mayoría de los controles debe de existir un general de orina por lo menos, idealmente también un cultivo para al menos estar seguro de que no existe una infección de vías urinarias. Más en el hecho de, por ejemplo, si ha tenido un mal control de la diabetes. Si ha tenido un mal control de la diabetes, va a tener más chance o más oportunidad de que las infecciones de vías urinarias aparezcan. Lo microbiológico sería el cultivo de orina, ¿verdad? Sabemos que es importante como no solamente dar la muestra para general de orina, sino también para el cultivo. Y laboratorio, que sería el general de orina básicamente. Es importante también tener una buena técnica en la toma de la muestra. Debe de ser idealmente, no siempre, si no se puede, porque va a depender de la urgencia, pero si idealmente se puede hacer, la muestra de orina debe ser la primera de la mañana, porque ha tenido toda la noche, digámoslo así, reteniendo la orina en la vejiga, por lo tanto esa orina va a ser la más fidedigna para demostrar si hay una infección o no. Debe haber limpieza y primero, tanto en el hombre como en la mujer, de sus genitales, agua y jabón antes de obtener la muestra. Se expulsa una pequeña cantidad antes de obtener la muestra en el frasco, ¿verdad? Que tenemos como muestra acá. Y después de haber hecho la limpieza, haber secado, expulsado una pequeña porción de orina, luego viene entonces la colección de la muestra, tanto para el general de orina como para el urocultivo. Estas son recomendaciones muy importantes. Si no, puede haber contaminación de la misma muestra de orina y falsamente pensar de que sí existe una infección y realmente no la hay. Ahora, ¿por qué es que en el caso de los diabéticos o pacientes con diabetes pueden haber más frecuentes infecciones de vías urinarias? Y algunas consideraciones importantes es que tenemos que la bacteriuria o la presencia de bacterias en la orina, en el caso de las mujeres, es de 2 a 3 veces superior a la detectada en la población general. Solo por tener diabetes ya hay más bacterias en el tracto urinario, solo por tener diabetes. Puede haber una disfunción neurogénica vesical, es decir, hablamos de una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes es la vejiga neurogénica, es decir, son personas, tanto en hombres como mujeres, retenedores de orina. Hay medicamentos algunas veces no se logra, pero aquí lo importante es reconocer qué es lo que está pasando acá. El médico, pues generalmente lo que indica es una ultrasonografía, más de alguna paciente se lo habrá hecho, una ultrasonografía, nosotros le llamamos premiccional y postmiccional. Eso quiere decir que se mide con la ultrasonografía el volumen de orina que hay en la vejiga antes de orinar, luego se manda al paciente a que vaya a orinar y luego regresa y se vuelve a medir la cantidad de volumen que hay. Entonces, si existe retención, entonces, claro, va a ser más posible que haya una infección de vías urinarias frecuente o recurrente. Otra causa es que hay mayor presencia de alteraciones anatómicas en la vía urinaria, por ejemplo, hablábamos de cistocele, rectocele, que es cuando, por ejemplo, en el caso de las mujeres puede haber salida del recto o de la vejiga, incluso a través de la vagina, y por lo tanto puede estar contaminando. O a haber también situaciones como fístulas, que son pequeños orificios o comunicaciones, por ejemplo, entre el recto y la vagina, que no es normal, o entre la vagina y la vejiga, ¿verdad? Son pequeños orificios que se forman de manera, por diferentes causas, pero que pueden llegar a estar contaminando y produciendo frecuentemente este tipo de problemas. Por lo tanto, una infección de vías urinarias recurrente no solamente debe ser vista por un solo médico, a veces necesitan otras especialidades como urólogos, que son los especialistas de vías urinarias, o los ginecólogos, en el caso de las mujeres, para ver cómo está su anatomía y ver si hay alguna alteración. Alteración de la función leucocitaria, los diabéticos, pues incluso los descompensados, en su mayoría, pues los leucocitos decíamos que eran nuestras defensas, y estas alteraciones de las defensas están más bajas o no son tan capaces, digámoslo así, no son tan buenos como deberían, y por lo tanto la capacidad de defensa es menor. La presencia de retinopatía diabética, es decir,
pudiera pensar uno, ¿y qué tiene que ver los ojos con todo esto, ¿verdad? Y pues lo que sucede es que aquí uno dice, bueno, si este paciente diabético tiene 10, 20 años de tener el problema y no ha sido un buen paciente, ha tenido mal control, es muy probable que tenga ya complicaciones. ¿Qué complicaciones son las más frecuentes? Las de los ojos, que es la retinopatía, y si tiene retinopatía puede tener también incluso a nivel riñones, que son las nefropatías, y también las polineuropatías, que son las de los miembros inferiores, que están afectados los nervios. En este caso, si hay afectación también de los nervios, no solamente de los piernas pueden estar afectados, sino también otras partes como la vejiga en este caso. Por lo tanto, si un paciente ya tiene algunas complicaciones de diabetes, muy probablemente también tenga una vejiga neurogénica. Tiempo de evolución de la diabetes, es decir, que para aquellos que tienen más de 20 años, el riesgo de infección de vías urinarias pues va a ser mayor, por lo que estamos hablando anteriormente. Esos son porque también en algunos diabéticos puede existir más. Y bueno, la charla no se trataba tampoco de venir y decirles, bueno, ustedes tienen infección de vías urinarias y yo les voy a dar el tratamiento, porque no se trata de automedicarse, sino más bien de consultar, más bien de identificar qué está pasando con cada uno de ustedes, saber por qué en el caso de los diabéticos puede haber más infecciones de vías urinarias, cómo es nuestra anatomía normal, ¿verdad? Vimos cómo más o menos funciona nuestro cuerpo y por dónde es que las bacterias pueden llegar. Veíamos algunas bacterias también importantes, las más famosas, la E. coli, 80% de los pacientes. El ser diabético pues aumenta e incrementa el riesgo de tener infección. La edad también es un factor determinante, por lo tanto son las cosas que hay que tomar en cuenta. Pero algunas recomendaciones que sí les voy a dar es en cuanto a la prevención, ¿verdad? Que deben de tomarse siempre las medidas higiénicas, procedimientos, hay que tener en cuenta también si hay procedimientos invasivos, si hay un paciente que tiene sondas transuretrales. La profilaxis, pues esto sí tiene que ser dado por un médico, y la cateterización vesical, que es ya otras cuestiones. Pero en general podemos decir que la prevención importante es mantener limpia la zona genital, puede ayudar a reducir la probabilidad de que se introduzcan bacterias a través de la uretra. No recomiendo utilizar, hay jabones que son íntimos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no se recomiendan los jabones íntimos porque eso disminuye las defensas del cuerpo intravaginal. En el caso porque como mencionaba, hay bacterias y estas bacterias incluso son defensas para su propio cuerpo, y si las quitamos, entonces va a ser más difícil que se pueda defender. Por lo tanto, los jabones íntimos no son tan recomendados. Sí es recomendado, obviamente, la limpieza externa, ¿verdad? A nivel, por ejemplo, en el caso de la vulva, la uretra, etcétera, y sí debe de ser limpieza en cada baño, ¿verdad? Más no intravaginal. El área genital debe limpiarse, en el caso de las mujeres, ¿verdad?, de adelante hacia atrás, para reducir la posibilidad de arrastrar bacterias de la zona del recto hacia la uretra. Esta es una causa muy frecuente, que a veces en el caso de las mujeres, quizás por rapidez o por alguna situación, se limpian de atrás hacia adelante y pues se traen las bacterias del recto, de la vagina hacia la uretra, y por lo tanto pueden llegar a infectar y producir una infección de vías urinarias. Más no así si lo hacen de manera correcta, es decir, limpiarse de adelante hacia atrás para prevenir esas infecciones. Otra recomendación importante es incrementar la ingesta de líquidos, es decir, a veces por diferentes razones, pueden ser laborales, incluso algunos no les dejan tomar mucha agua porque tienen que ir con frecuencia al baño. Sin embargo, lo recomendado es 2 a 3 litros al día, 8, 10, 12 vasos al día de agua, ¿verdad?, para que las bacterias sean arrastradas, ¿verdad?, a través de la ingesta de líquidos. Si toman poca agua, una pista de saber si están tomando poca agua es que cuando ustedes van al baño, la orina se ve más amarilla y más, digámoslo así, más concentrada, a diferencia de si ustedes toman agua suficiente, van a notar que la orina es más clara. Ahora, hay que también tener la diferencia en cuando hay un paciente que está muy alto de la glucosa, con hiperglicemia, con la glucosa muy alta, puede estar, digamos, orinando con mucha más frecuencia, y en este caso pues no es por una infección, por ejemplo, sino más bien es porque el azúcar o la glucosa ha superado la capacidad de los riñones para filtrar, ¿verdad?
El hecho de abstenerse de orinar por periodos prolongados le puede también producir que se colonicen y que estas bacterias se multipliquen. Y si la persona es propensa a infecciones del tracto urinario, como el caso de los diabéticos, entonces también puede producir infecciones, ¿verdad? Y no solamente infecciones como la uretritis, sino que llegar hasta una cistitis en la vejiga. Por lo tanto, también es importante mantener esa parte, ¿sí? De no aguantar mucho. El uso también de antibióticos profilácticos, preventivos, por tiempo prolongado se puede recomendar para algunas personas. Algunos médicos, si tienen lo que veíamos, IBUS o infecciones de vías urinarias muy frecuentes y recurrentes, se les deja de manera permanente algún tipo de antibiótico, pero eso sí tiene que ser indicado por un médico, ¿verdad? Su médico de cabecera. Bien, eso es básicamente lo que tenía en relación a infección de vías urinarias. Eh, Son generalidades, mi intención no es dar un tratamiento como tal, porque siempre se debe de consultar. Lo que más quería era identificar qué pudiera estar pasando con cada uno si de repente tienen infecciones de vías urinarias a repetición, por qué los diabéticos o por qué los pacientes con diabetes tienen infecciones recurrentes, ¿verdad? Esa era más que todo mi intención. Y pues bueno, vamos a dar un chance para un par de preguntas, ¿verdad? No sé si tendrán alguna pregunta, vamos a ver. Por ejemplo, Margarita de la pregunta, ¿hay algún medicamento para prevenir estas infecciones de vías urinarias que a veces se hacen recurrentes? De hecho, lo que mencionaba hace un momento, en el sentido de que si el médico determina que debe de darse algún medicamento de forma permanente, generalmente son ciclos de tratamiento de antibiótico por 6 meses a un año, con dosis bajas. Pero eso sí debe de ser recetado por un médico, ¿verdad? Para ver qué tipo de antibiótico debe de ser. Eh, Vamos a ver, dice Oscar Díaz. Menciona que es diabético, hipertenso y también ocupa metrotexate, ¿verdad? Ya que también tiene una consecuencia de lupus, ¿verdad? Con consecuencia de fibrosis pulmonar porque ha producido lesiones a nivel pulmonar. Y eso, pues obviamente, el tener diabetes y lupus es un poco complicada la combinación porque hace que las defensas sean bajas, ¿verdad? Y en ese caso, pues él dice que ocupa Bladuril, pues todo el tiempo mantiene, digamos, Mayorín o disuria. Sin embargo, los cultivos siempre son negativos a pesar de consumir mucha agua y cuidar la alimentación. Y ocupa para su diabetes antidiabéticos orales e insulina permanente. Ahora, no voy a negar también que existen algunos efectos adversos y algunos medicamentos que pueden producir como efecto adverso síntomas urinarios, como en este caso disuria o Mayorín, más no significar que tiene una infección de vías urinarias. Por lo tanto, siempre es importante, por lo tanto, no automedicarse y decir, bueno, si tengo Mayorín, entonces debo de tomar antibiótico. No, hay que hacer siempre el examen y verificarlo y generalmente también el urocultivo. Susan Villanueva pregunta, ¿qué alimentos son buenos para ayudar a la recuperación de una disuria? Digamos que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aquí, bueno, de hecho un paciente ahí mencionaba el Bladuril, ¿verdad? Que quita el Mayorín. Hay uno que se llama Pinidium también, que es fenazopiridina, o la misma acetaminofén puede ser, que pueden aliviar el dolor más que todo al orinar o disuria o Mayorín. Sin embargo, acompañado de abundantes líquidos. Sin embargo, como decía, no quisiera dar dosis ni algo relacionado a eso porque cada paciente en particular es diferente. Hay que ver cómo está su función renal, hay que ver cómo está, qué tan severa es la infección de vías urinarias, si hay presencia o no de infección. Todo eso es importante para poder tener en cuenta qué tipo de tratamiento tomar, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Si no, pues vamos a ver. Bien, al parecer pues no hay más preguntas. Eh, Agradeciendo siempre su atención, agradeciendo que siempre están tratando de ponerse en sintonía
eh, en sintonía con la asociación en cuanto a las charlas y todo lo que hacemos, ¿verdad? Siempre estamos tratando de dar temas que sean de interés y para que también sean de utilidad, y también siempre vamos a dejar el mensaje de que deben de consultar a tiempo. Claro, con esto de la pandemia se ha vuelto un poco difícil, sin embargo, hay que buscar la forma, no dejarse complicar, porque una infección de vías urinarias, si se complica, pudiera llegar a ser hasta la mortalidad o llegar hasta a una unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, siempre las recomendaciones que yo mencionaba, ¿verdad? La buena higiene, detectar si hay algún otro problema, por ejemplo, utilizar no ropa ajustada en el caso de las mujeres que ocupan ropas muy ajustadas, y que no sean, y que sean sintéticas. Eso provoca o produce también mayor sudoración, y mantener el área genital más húmeda también, pues no es tan bueno, que sería otra recomendación importante. En el caso de los hombres también, algunas veces algunos recomendaban incluso la circuncisión, pero es algo, un tema bien discutible, pero siempre la limpieza es lo más importante. Vamos a ver algunas más. Es correcto, Susana Villanueva, es correcto tratar una infección de las vías urinarias diagnosticada con una depuración de orina con enalapril, la cual tuve que suspender ya que me bajaba la presión. Bueno, aquí son cosas diferentes. Cuando uno tiene un paciente con diabetes, como médico uno también debe de evaluar si hay o no algunas complicaciones, entre ellas la nefropatía diabética. Y la forma de evaluar la nefropatía diabética es a través de la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, que se hace colectando la orina, como bien lo decía, en una garrafa un día completo, y además la depuración de creatinina. Esto me indica el nivel de proteínas que se pueden estar expulsando a través de la orina y que no es bueno para una persona, porque si se está produciendo demasiadas proteínas a través de la orina, es decir, que se están expulsando demasiadas proteínas, eso se llama proteinuria. Y esa proteinuria es un factor de riesgo muy importante que nos dice que el paciente se está complicando en sus riñones y puede llegar a una enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el tratamiento, pues obviamente más importante para la enfermedad renal en su prevención o que no progrese, es mantener tanto la hipertensión como la diabetes bien controladas. Pero además de eso, algunas, digamos, formas que nosotros podemos agregar es justamente lo que decía acá Susana Villanueva, que es utilizar algunos antihipertensivos como es enalapril a dosis bien bajas, o algunos otros como losartán o irbesartán a dosis muy bajas para poder disminuir la proteinuria. Sin embargo, no es en relación a la infección de vías urinarias que se ocupa el enalapril, sino más bien en prevención o en disminuir al menos la cantidad de proteínas que se están excretando a través de la orina. Vamos a ver, en el caso de Fátima Morales, dice: en mi caso a mí me dio una infección postinfecciosa y me dio artritis y conjuntivitis, eso es recurrente. Pues pues no es frecuente que haya una artritis, conjuntivitis y una infección de vías urinarias. Es frecuente probablemente que, o no sé si me pregunta si su artritis y conjuntivitis pueden ser frecuentes, pero bueno, digamos que en sí los diabéticos en general pueden tener diferentes infecciones en diferentes partes del cuerpo. La más frecuente obviamente es en este caso que hablábamos de infección de vías urinarias, es una de las más frecuentes, no es la única, puede haber correctamente conjuntivitis u otras más. Por lo tanto, siempre va a depender de los síntomas que se desarrollen para ver qué otras pudiéramos encontrar y tratarlas a tiempo. Aquí ella me aclara que sí es después de una infección de vías urinarias. Es muy raro, la verdad. La artritis séptica sí, porque las bacterias, pues es una infección bastante fuerte de una articulación, puede ser una rodilla, y esa infección de la rodilla, no la artritis reumatoidea ni otro tipo de artritis, sino que la artritis séptica es una infección de la articulación, y esa infección puede diseminarse a través de la sangre y puede llegar a vías urinarias, pulmones,